Ahora vamos a ver los cambios que tenemos en el registro cardiotocográfico cuando comprimimos el cordón umbilical. Entonces, esto en parte ya lo vimos en el video anterior, cuando vimos la patofisiología de por qué sean las desaceleraciones variables, que fue por la compresión del cordón umbilical. Pero ahorita vamos a poner, digamos, 3 fases. En el video anterior solo vimos 2, ahorita vamos a poner 3 fases. Entonces, primero vamos a poner cuando tenemos compresión nada más de la vena umbilical. Compresión de la vena umbilical. Luego, ¿qué pasa cuando tenemos compresión de la vena umbilical y de las arterias umbilicales? Y luego, ¿qué pasa cuando tenemos compresión de la vena umbilical y una arteria umbilical y la otra arteria umbilical está abierta, o sea, no está comprimida? Entonces empezamos con repaso de la circulación fetal, que esto ya lo vimos en videos anteriores. Tenemos la sangre, regresa de la vena cava superior a la aurícula derecha y esta sangre desoxigenada. Pero por otro lado, la sangre oxigenada viene de la vena umbilical, que es esta que está en naranja, porque se oxigenó por el oxígeno de la placenta. Y esta sangre pasa a la vena cava inferior. Entonces, en la vena cava inferior tenemos sangre oxigenada en la circulación fetal, no en la circulación del adulto. Aquí se mezcla la sangre y la mayor parte de la sangre oxigenada se pasa a la aurícula izquierda y la mayor parte de la sangre desoxigenada se pasa al ventrículo derecho. De aquí la sangre se pasa a la arteria pulmonar y de aquí a las venas pulmonares. Regresa a la aurícula izquierda, esta sangre desoxigenada, todavía no tenemos el mecanismo de oxigenación en los pulmones durante el periodo fetal. Y estas dos sangres, la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada, pasan al ventrículo izquierdo. Y aquí parte de la sangre oxigenada, o la mayor parte de la sangre oxigenada, se va al tronco brachiocefálico, la subclavia derecha y la carótida derecha, a la carótida izquierda y a la subclavia izquierda, y la mayor parte de la sangre desoxigenada se va a la circulación periférica de las extremidades inferiores, pero también tiene sangre oxigenada, o sea, es sangre mixta, pero es un poco menos oxigenada que la sangre que se va a las extremidades superiores y a las carótidas. Pero bueno, esto no importa mucho ahorita. Y luego la sangre va avanzando, se va desoxigenando y finalmente pasa por... Estas son las arterias ilíacas comunes, que se dividen en arteria ilíaca externa y arterias ilíacas internas. De las arterias ilíacas externas salen las arterias umbilicales, pero estas tienen sangre desoxigenada porque ya pasó por toda la circulación y ahorita ya no tienen oxígeno. Entonces aquí es sangre desoxigenada y se oxigena en la placenta y luego la sangre pasa por la vena umbilical y otra vez todo esto. Entonces, primero, ¿qué pasa cuando se comprime la vena umbilical? Entonces, aquí comprimimos la vena umbilical, lo naranja. Si se comprime la vena umbilical, vamos a tener una disminución del retorno venoso, o sea, tenemos una disminución de la sangre que le llega al corazón derecho. Y si tenemos menos sangre que le llega al corazón derecho, va a ser menos sangre que le llega al corazón izquierdo, es una disminución del retorno venoso izquierdo. Y entonces vamos a tener pausa. Primero recordamos que los vasoreceptores, estos de aquí, estos verdes, los vasoreceptores se estimulan con la distensión de la arteria. Mientras mayor la distensión de la arteria, que de la carótida, porque aquí están, mientras mayor la distensión de la carótida, tenemos más activación de los vasoreceptores. Y la activación de los vasoreceptores termina siendo una disminución de la frecuencia cardíaca. En este caso, una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, que ya en videos anteriores vimos por qué los vasoreceptores, la activación de los vasoreceptores hace disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, en este caso que tenemos una disminución del retorno venoso izquierdo, entonces vamos a tener una disminución del
gasto cardíaco, cardiac output izquierdo, o una disminución del gasto cardíaco. Entonces, si es menos la sangre que el ventrículo expulsa, es menos la sangre que va a pasar por aquí. Entonces, la distensión de la arteria va a ser menor. Entonces, los vasoreceptores sensan una disminución de la distensión. Y si aumento o mucha distensión estimula a los vasoreceptores, aquí tenemos menos distensión, entonces menos estimulación de los vasoreceptores. Y si la estimulación de los vasoreceptores hace una disminución de la frecuencia cardíaca, entonces una disminución de la activación de los vasoreceptores hace un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Eso es lo primero. Siguiente es qué pasa cuando se comprime la vena umbilical y las dos arterias uterinas. Entonces, aquí también están comprimidas las arterias uterinas. Está comprimido todo el cordón umbilical. Al principio solo estaba comprimida la vena umbilical porque es más fácil comprimir la vena que las arterias. Entonces, al principio, digamos, esto está morado y naranja. Están las dos arterias y la vena. La vena tiene menos presión, entonces al comprimir el cordón, lo primero que se comprime es la vena porque tiene menos presión, entonces es más fácil de comprimir. Y luego se empiezan a comprimir las arterias conforme va aumentando la presión de compresión. Entonces ahora, si tenemos compresión de las arterias uterinas, entonces cuando el ventrículo expulsa la sangre no puede pasar más allá de las arterias uterinas, o digamos se queda aquí estancada o atrapada. Entonces el ventrículo se está peleando con empujar la sangre y aquí la circulación está apretada, o sea, está comprimida, no puede avanzar. Esto es, hay un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Y si aumenta la poscarga, aumenta la fuerza con la que el ventrículo expulsa la sangre, aumenta la fuerza. Y si aumenta la fuerza con la que sale la sangre, si la sangre que pasa por aquí, por las carótidas, viene con más fuerza, entonces se distienden más las arterias. Entonces, si se distienden más las arterias, o sea, se sensa una mayor distensión aquí en los vasoreceptores, tenemos una activación de los vasoreceptores. Y dijimos, activación de los vasoreceptores hacen una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿cuál es el efecto? Una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Y ahora, digamos que se abre una arteria, entonces está comprimido el cordón umbilical y por alguna razón una arteria ya está libre, o sea, está disminuyendo la compresión, por ejemplo. Una arteria ya está libre o está menos comprimida, pero la vena umbilical y la otra arteria siguen comprimidas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos, ya se abrió una arteria umbilical. Entonces, se abre la arteria umbilical y ahora la sangre, ahora sí la sangre puede pasar por aquí. Puede pasar por aquí. Puede pasar por aquí. Entonces, vamos a tener, si ya la sangre puede pasar por aquí, ya el ventrículo izquierdo le es más fácil bombear la sangre, porque ya la circulación no está tan apretada. Sigue estando comprimida una arteria umbilical, pero la otra ya no. Entonces, ya el ventrículo izquierdo no tiene demasiado aumento de poscarga. No tiene demasiado aumento de poscarga. O sea, comparado con el caso previo, tenemos una ligera disminución de la poscarga. Y si disminuye la poscarga, es más fácil que el ventrículo izquierdo expulse la sangre. O sea, ahora requiere de menos fuerza para seguir expulsando la sangre. Aquí le costaba más trabajo, entonces necesitaba más fuerza. Y si ahora requerimos menos fuerza para expulsar la sangre, entonces la sangre que pasa por aquí tiene menos fuerza. Y entonces se distienden menos las arterias. Y si se distienden menos las arterias, esto se sensa como una disminución de la distensión de los vasoreceptores, o sea, una disminución de la activación de los vasoreceptores. Y dijimos, activación de vasoreceptores hace disminución de frecuencia cardíaca fetal.
una disminución de la activación de los vasoreceptores, porque se distiende menos la arteria, porque el corazón está expulsando la sangre con menor fuerza. Entonces tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca fetal, o sea, lo opuesto. Entonces, aumento de frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ahora vamos a poner cómo se ve esto en un registro cardiotocográfico. Ya en el video anterior vimos que la desaceleración variable se da por la compresión del cordón umbilical. Y el cordón umbilical consiste de la vena umbilical y las dos arterias umbilicales. Entonces, si se comprime el cordón umbilical, dijimos vamos a tener una desaceleración variable. Entonces vamos a poner, tenemos el registro cardiotocográfico. En el eje de las X tenemos tiempo, en el eje de las Y tenemos, en la primera parte tenemos frecuencia, en la primera parte tenemos contracciones uterinas, y en la parte de arriba tenemos frecuencia cardíaca fetal. Entonces voy a poner la línea de base, le voy a quitar esto, aquí está la línea de base. Vamos a tener, primero dijimos se comprime la vena umbilical, pero bueno, primero pongo la desaceleración variable. Aquí está. Esa es la desaceleración variable y cumple con las características que vimos en el video anterior de desaceleración variable. Eso es cuando ya se comprime el cordón umbilical, o sea, las dos arterias y la vena umbilical. Pero antes de esto, solo se había comprimido la vena umbilical. Entonces, antes de esto, ¿qué teníamos? Taquicardia fetal. Entonces vamos a poner la taquicardia. Taquicardia. Así. O sea, es... más así. Así. Es la línea de base aumentó, o sea, aumentó la frecuencia cardíaca fetal. No es una aceleración, solo es un cambio de la frecuencia cardíaca fetal, aumentó. Luego vino la desaceleración, porque ya se comprimieron las dos arterias, además de la vena umbilical. Y luego que se suelta una arteria umbilical, o que sea, pero que ya no se está comprimiendo, viene otra vez un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, otra vez la línea de base aumenta. Así. Entonces, tenemos, si hay una taquicardia antes de la desaceleración, pensamos en compresión de la vena umbilical. Luego tenemos la desaceleración variable, que es la compresión del cordón umbilical, o sea, la vena umbilical y las dos arterias umbilicales. Y luego tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, tenemos taquicardia después de la desaceleración. Taquicardia después de la desaceleración es compresión de una vena umbilical y una arteria umbilical, y la otra arteria umbilical está libre. Entonces nada más voy a volver a poner el esquema. Aquí otro para que quede más claro. Le voy a poner más largo el trazo. Contracción uterina. Bueno, ahora no importa mucho las contracciones uterinas porque las desaceleraciones variables no especialmente se correlacionan así con la desaceleración. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca fetal. Digamos que tenemos 140 latidos por minuto. Normal. Dijimos la desaceleración variable está aquí. Entonces, antes de la desaceleración variable tuvimos taquicardia. Entonces, esa es la línea de base y va a aumentar. Así. Entonces, no fue una aceleración, fue de aquí pasamos a que aumentó la frecuencia cardíaca. De 140 pasamos, digamos, a 170. Aumentó la frecuencia cardíaca fetal. O sea, esta ahora es la línea de base y aumentó la frecuencia cardíaca. No es una aceleración. Luego vino la desaceleración variable y luego viene otra vez aumentó la frecuencia cardíaca. Entonces, así. Y así otra vez. Aquí está otra vez comparado con esta.
Aquí otra vez aumentó la frecuencia cardíaca fetal. De 140, digamos, tenemos 165, por ejemplo. Y luego ya otra vez, así. Entonces, tenemos una desaceleración variable precedida por una taquicardia fetal y seguida por una taquicardia fetal. Entonces tenemos, aquí está la línea de base, luego viene la taquicardia por la compresión de la vena umbilical, luego viene la desaceleración variable por la compresión del cordón umbilical, y luego viene otra vez la taquicardia, o sea, aquí está la línea de base, y luego vuelve a aumentar la línea de base, o sea, taquicardia fetal, por la compresión de la vena umbilical y una arteria umbilical, y la otra está libre. Y luego ya regresamos a la, si ya se quita la compresión de la vena y de la arteria umbilical, regresamos a la línea de base. Y en el siguiente video vemos las categorías.